Bienvenidos nuevamente a este espacio. El día de hoy vamos a hablar de enfermedad vascular cerebral. Espero que este tema sea de interés para todos ustedes y que sea de utilidad. Empecemos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad vascular cerebral fue la segunda causa de muerte. En México, la enfermedad vascular cerebral, o EVC, es la cuarta causa de muerte. Sin embargo, en sujetos mayores de 65 años, representa la segunda o la tercera causa de muerte. En nuestro país, la EVC, o la enfermedad vascular cerebral, tiene una incidencia de 118 casos por cada 100,000 habitantes por año. Tiene una prevalencia de 8 casos por cada 1,000 habitantes y una mortalidad de 38 por cada 100,000 habitantes de población. La enfermedad vascular cerebral es además la primera causa de discapacidad a nivel mundial en adultos y la segunda causa de deterioro cognitivo. Por ejemplo, en el caso de pacientes que son mayores de 65 años, se ha encontrado en los estudios clínicos que 6 meses después de haber presentado un evento vascular cerebral, el 26% son dependientes en alguna de las actividades de la vida diaria, es decir, el comer, el bañarse, y el 46%, es decir, casi la mitad de los pacientes que han sufrido un EVC o una enfermedad vascular cerebral presentan algún tipo de déficit cognitivo. En términos generales, una tercera parte de los pacientes con enfermedad vascular cerebral muere en la fase aguda, una tercera parte de ellos sufre secuelas incapacitantes y la tercera parte restante sufre secuelas menores. Pero todo esto implica un gran gasto a nivel económico y sobre todo a nivel humano, porque tener un paciente con EVC en la familia implica un gran esfuerzo a todos los niveles para los miembros de la casa. La buena noticia será quizás decir que es prevenible, ya que estudios han hecho notar que existen factores de riesgo que son modificables, que en conjunto representan el 90% de los factores causales, son la causa de EVC. Si los conocemos y los modificamos a nuestro favor, disminuiremos la probabilidad de padecer enfermedad vascular cerebral. Como vemos, esta enfermedad tiene un gran impacto, por lo que es muy importante conocer acerca de ella. En relación a la prevención en la enfermedad vascular cerebral, tenemos dos tipos. Tenemos la prevención primaria, que se refiere a todas aquellas acciones o intervenciones que se implementan antes de que suceda el primer evento vascular cerebral, es decir, en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollarlo. Y la prevención secundaria son consideradas aquellas acciones o intervenciones que se realizan después de que ya ocurrió un evento vascular cerebral. Esto con la finalidad de evitar la aparición de un segundo evento vascular. Los ensayos clínicos nos han arrojado datos interesantes en los cuales se sugieren que existen 10 factores de riesgo vasculares tradicionales, entre los cuales se incluye primero la hipertensión arterial, el tabaquismo, el índice cintura-cadera como marcador de la obesidad central, una dieta poco saludable, inactividad física o sedentarismo, la diabetes mellitus, el consumo de alcohol. El estrés también es considerado como un factor desencadenante de enfermedad vascular. Las patologías cardíacas, sobre todo aquellas que no están bajo control adecuado, y la relación de las apolipoproteínas, es decir, un perfil de lípidos alterado. Como vemos, estos 10 factores de riesgo se reconocen como responsables de aproximadamente el 90% del riesgo total de los casos de EVC. Por lo tanto, el concepto que se tenía arraigado en la comunidad médica de que la enfermedad vascular cerebral es un accidente, porque también se le llama accidente cerebral vascular, pues denota en sí mismo un error conceptual, ya que es claramente precedida por factores que predisponen la enfermedad. Están bien definidos y además pueden y deben ser corregidos
para evitar el desarrollo de la enfermedad. Con respecto a la prevención secundaria, existen también estrategias. Entre estas se incluyen la modificación de los hábitos alimenticios, el ejercicio frecuente, el uso del ácido acetilsalicílico o la aspirina, las estatinas, que son medicamentos controladores de los niveles de colesterol, y las drogas antihipertensivas. Estas estrategias se han asociado a una disminución de hasta un 80% en el riesgo relativo de sufrir un nuevo evento. Sin embargo, a pesar de todas las estrategias que se implementan en los pacientes, hay un subgrupo, es decir, un 20% de los pacientes todavía tienen riesgo de volver a padecer un infarto a pesar de todas las estrategias implementadas. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante y mejor establecido para enfermedad vascular cerebral, ya que se ha establecido una asociación directa entre el aumento de la presión sistólica y diastólica y el riesgo de enfermedad vascular cerebral. Es decir, a mayores niveles de presión arterial, mayor riesgo de padecer un EBC. Se ha estimado que la diabetes mellitus, que de manera general afecta al 8% de la población mundial, que hasta 33% de los pacientes con diabetes tiene riesgo de presentar enfermedad vascular cerebral isquémico, y que es un factor de riesgo para la recurrencia. Es decir, es más probable que un paciente tenga varios eventos vasculares si tiene diabetes que aquel que no tiene la diabetes. Por lo tanto, es importante el control adecuado de la hipertensión arterial con terapia farmacológica individualizada y de los niveles de glucosa, así como la modificación de los estilos de vida que se caracterizan por actividad física o ejercicio regular y modificaciones en los planes alimenticios, sobre todo disminuir la ingesta de carbohidratos y de grasas. Para efectos epidemiológicos y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad vascular cerebral se define como los síntomas y signos de compromiso neurológico focal de inicio brusco y que llevan a la muerte o que duran más de 24 horas y que no pueden ser explicados o atribuibles a otra causa aparente que la de origen vascular. La enfermedad vascular cerebral es entonces un grupo heterogéneo de trastornos en la irrigación cerebral caracterizado por un rápido desarrollo de síntomas, de signos neurológicos que traducen una disfunción cerebral. Esto debido a una oclusión arterial, es decir, a una isquemia, a una oclusión venosa o trombosis venosa o alguna ruptura arterial que connotaría una hemorragia con una duración mayor de 24 horas y que tiene evidencia por imagen o neuropatología de daño vascular. De manera general podemos dividir a la enfermedad vascular en dos grandes grupos: aquellos eventos vasculares isquémicos y eventos vasculares hemorrágicos. En otro apartado dejaríamos las trombosis, de tal manera que los eventos isquémicos representan un 80% del total, y estos lo podemos subdividir en ataque isquémico transitorio, que representaría el 6 al 10% de este 80%, y al infarto cerebral ya establecido, que representa el 70 al 75% del 80% de los eventos isquémicos. Los eventos hemorrágicos son el 20% del total y los podemos dividir en hemorragia intracerebral o parenquimatosa, que corresponde al 20%, y la hemorragia subaracnoidea, que se conlleva un 10%. Las trombosis venosas representan del 1 al 5% de todos los casos, por lo que, como vemos, son menos frecuentes. El más frecuente por mucho es el evento vascular tipo isquémico. En cuanto al ataque isquémico transitorio, podemos mencionar que es un episodio de disfunción cerebral focal menor a 1 hora de evolución, en ausencia de lesión demostrable en estudios de imagen, ya sea por resonancia magnética o por tomografía. En la definición clásica se usaba un periodo de 24 horas para la reversión de los síntomas focales. Sin embargo, se vio que había establecimiento de infartos cerebrales en menos de 24 horas, por lo que el concepto del tiempo fue cambiado de 24 horas a menos de 1 hora de evolución. Sin embargo,
Al igual que en la definición clásica que usaba el límite de 24 horas, el límite de 1 hora probablemente no es adecuado para diferenciar la isquemia transitoria de un infarto cerebral, ya que se ha visto en estudios recientes que hasta un 30% de los pacientes con síntomas transitorios de menos de 1 hora de duración ya tenían un infarto cerebral demostrable en una imagen de resonancia magnética. Por eso, actualmente, el ataque isquémico transitorio se define como un episodio transitorio de disfunción neurológica causado por isquemia focal a nivel cerebral sin infarto agudo, dejando de momento los tiempos de evolución de lado, sin antes señalar que los criterios del ataque isquémico transitorio, así como los métodos diagnósticos requeridos para evidenciar la ausencia de un infarto, pueden evolucionar en el futuro con la necesidad de hacer una redefinición del concepto. En este tipo de patologías, el factor tiempo es muy relevante para el diagnóstico, porque el tiempo de evolución dependerá el tratamiento y el pronóstico del paciente. De manera general, se menciona que estos pacientes, al llegar a un servicio de urgencias, deben ser catalogados en el mismo nivel de importancia que un paciente con un infarto agudo del miocardio o con un traumatismo severo, ya que contamos con un periodo de ventana de 4 horas y media para poder ofrecer un tratamiento que pueda mejorar el pronóstico cuando el paciente es candidato. Por lo que para establecer el diagnóstico temprano debemos hacer uso de las guías creadas por las asociaciones para este fin. Se recomienda contar con un protocolo en el servicio de urgencias para aquellos pacientes con sospecha de EBC, en donde la meta sea completar la evaluación inicial y el iniciar la terapia fibrinolítica dentro de los primeros 60 minutos de llegado el paciente al servicio de urgencias. Se recomienda que durante la evaluación del paciente se haga uso de las escalas ofrecidas en las guías, como la escala de EBC de los Institutos Nacionales de Salud o NIHSS por sus siglas en inglés, para una mejor evaluación del paciente, para obtener un mejor criterio para considerar qué terapia se le va a ofrecer a tal individuo. Esta escala que se menciona de los Institutos Nacionales de Salud es una escala que valora la exploración neurológica de acuerdo a ciertos parámetros. Por ejemplo, explora los niveles de conciencia, realiza ciertas preguntas para ver la respuesta del individuo, interroga también acerca de comandos sencillos que pueda realizar, explora la mirada, explora los campos visuales, si existe alguna parálisis facial, explora también la fuerza de las extremidades, tanto de los brazos como las piernas, también incluye la sensibilidad, el lenguaje, entre otras características que explora, y nos da una puntuación final. Según la puntuación podemos clasificar el déficit neurológico en un déficit mínimo cuando el paciente tiene de 1 a 5 puntos, leve de 6 a 15 puntos en la escala del Instituto Nacional de Salud, moderado de 15 a 20, grave más de 20 puntos. Esta escala también nos sirve para tomarla en cuenta como criterio de exclusión en aquellos pacientes que no son candidatos a terapia trombolítica, ya que se menciona que una puntuación en esta escala mayor de 25 excluye al paciente al tratamiento trombolítico, ya que la recomendación que nos da es que el paciente tenga una puntuación entre 4 y 25 en la escala de NIHSS para poder establecer la terapia y que tenga un beneficio. Con más de 25 puntos el beneficio ya no es adecuado. También en el servicio de urgencias se debe realizar la toma de laboratorios generales, incluyendo una biometría hemática completa, una química sanguínea para ver sobre todo la glucosa, electrolitos séricos, el sodio, el potasio, el cloro, los tiempos de coagulación, aunque el único estudio que debe preceder a la administración del trombolítico será la glucosa. Como ya veremos más adelante, la glucosa es determinante porque es uno de los criterios de exclusión cuando está debajo de 50 miligramos por decilitro. También se recomienda la toma del electrocardiograma o radiografía de tórax como estudios de gabinete, así como enzimas cardíacas ante la sospecha de algún evento coronario. Sin embargo, la espera de los resultados o la realización de estos estudios no debería retrasar la terapia trombolítica cuando el paciente se considera candidato a la misma.
Los estudios de imagen se deben de realizar antes de iniciar cualquier terapia específica para tratar el EBC. En la mayoría de los casos, una tomografía simple proveerá información necesaria y suficiente para tomar decisiones en el manejo de urgencias. Tanto la resonancia magnética como la tomografía simple se recomiendan antes de la administración del activador tisular del plasminógeno para excluir hemorragia, que sería la contraindicación absoluta de la terapia, y para determinar si está presente la hipodensidad en la tomografía, que representa un área de infarto, o una hiperintensidad de isquemia en la resonancia magnética, que también se consideraría como una contraindicación relativa. La terapia fibrinolítica, concluyendo, se recomienda en caso de cambios isquémicos tempranos más que en la hipodensidad franca, ya que independientemente de la extensión de la hipodensidad, tenemos riesgo de hacer una hemorragia cuando ya está establecida. Dentro de los cambios isquémicos tempranos tenemos ciertos signos a nivel de la tomografía que nos orientan a que está ocurriendo un evento vascular cerebral, como es la hiperdensidad de la arteria cerebral media, la pronunciación de la ínsula del lado que se sospecha, la opacidad de los ganglios basales. Son datos tempranos que nos orientan a que el evento está siendo originado una isquemia antes de que se establezca la hipodensidad en la tomografía o la hiperintensidad en la resonancia. Es en ese momento en el que es conveniente realizar la terapia fibrinolítica, antes de que se establezca el infarto por un estudio de imagen. La tomografía de perfusión y la resonancia magnética de perfusión y difusión son estudios más especializados que se pueden considerar en la selección de pacientes para terapia de reperfusión aguda que se encuentran fuera del tiempo de ventana establecido, es decir, que llegan al servicio de urgencias en un tiempo de más de 4 horas y media. Y además recordar que una hipodensidad franca puede aumentar el riesgo de hemorragia cuando se administra un trombolítico. En este contexto, si la hipodensidad involucra más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, la terapia con el activador tisular del plasminógeno recombinante debe ser evitada para evitar una transformación hemorrágica. Los pacientes con ataque isquémico transitorio también deben ser sometidos rutinariamente a estudios de imagen de los vasos cervicales, sobre todo los carotidios, como parte de su evaluación. En este caso, el estudio indicado es el ultrasonido Doppler carotidio, así como también se pueden ser sometidos a estudios no invasivos de la vasculatura, como lo es una angio-TAC o una angioresonancia, que están recomendados en estos casos para descartar algún tipo de estenosis u oclusión que no sea evidente en los estudios de imagen normales. Como ya vimos, el diagnóstico se establece de manera clínica con una exploración neurológica adecuada y se corrobora con estudios de imagen. En cuanto al tratamiento, el monitoreo cardíaco se considera como parte del mismo, ya que este nos va a servir para detectar alguna arritmia cardíaca como la fibrilación auricular que sea causal del evento vascular cerebral o alguna otra arritmia potencialmente seria que tenga que ser tratada. La recomendación de las guías americanas es que se realice la monitorización cardíaca por lo menos durante 24 horas. Los pacientes con presión arterial elevada y que son candidatos a terapia trombolítica deben ser manejados cautelosamente para obtener cifras de la presión arterial sistólica menos de 185 y una presión diastólica menor a 110 antes de iniciar el tratamiento. Y estas cifras por debajo de 185-110 deben de mantenerse por lo menos 24 horas después de haber realizado la trombolisis. En aquellos casos que no son candidatos a trombolisis, una meta razonable sería disminuir un 15% las cifras tensionales en las primeras 24 horas, no más, a menos que la presión arterial sea muy alta, es decir, de 220 sobre 120, pues ahí sí tenemos que hacer alguna intervención. Si es, como ya lo mencionamos, menor a 185 sobre 110, podemos mantener la presión en estos niveles. Si realizamos una disminución brusca de la presión arterial mayor al 15% en las 24 horas, corremos el riesgo de disminuir la presión de perfusión cerebral
y aumentar la zona de infarto, hacerla más grande. Por lo tanto, la recomendación es esta: durante las primeras 24 horas disminuir la presión arterial en un 15%. Después de pasar las 24 horas, de acuerdo a la estabilidad o inestabilidad del paciente, se decidirá si se reinicia o no su tratamiento antihipertensivo. El oxígeno suplementario se debe administrar para mantener una saturación mayor del 94%. El manejo de la vía aérea y la asistencia ventilatoria se recomienda en caso de deterioro neurológico o de disfunción vulvar que comprometa la vía aérea. Si hay alguna fuente de hipertermia, es decir, una temperatura mayor a 38 grados Celsius, deben ser identificadas y tratadas, y se deben de administrar antipiréticos a juicio en todos los pacientes que tengan EBC para tener una temperatura corporal controlada. La hipovolemia, es decir, la disminución del volumen intravascular, debe ser corregida con solución salina normal y se deben evitar el uso de soluciones glucosadas o hipotónicas a menos que presente hipoglucemia. En el caso de que presente la hipoglucemia, si la glucosa es menor a 60 miligramos por decilitro, pues debe ser tratada con el protocolo normal para una hipoglucemia. Por el contrario, la hiperglucemia, los niveles altos de glucosa, se han asociado con un peor pronóstico en estos pacientes. Por lo tanto, también se recomienda que se instaure algún tipo de tratamiento para mantener los niveles en un rango que oscile entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Todo esto para tener algún mejor pronóstico en estos pacientes con enfermedad vascular cerebral. Entrando al tema de la trombolisis en el evento vascular cerebral tipo isquémico, que como ya vimos es el más común, el alteplase o el activador tisular del plasminógeno recombinante, cuyo nombre comercial es Actilice, sigue siendo el fármaco de primera elección. Este se administra a una dosis de 0.9 miligramos por kilo de peso con un máximo de 90 miligramos, administrando el 10% de esta dosis calculada en bolo en el primer minuto, y el resto de la dosis calculada se debe de pasar en 60 minutos. Este es el protocolo de trombolisis en aquellos que son candidatos. Hay que recordar que el beneficio es tiempo dependiente y debe ser iniciado lo antes posible. La recomendación de las guías es que el tiempo que debe de ocurrir entre la llegada del paciente a urgencias y la administración del bolo es de 60 minutos. Sin embargo, se recomienda la administración de alteplase como trombolítico en todos los pacientes elegibles para este proceso, que puedan ser tratados en un periodo de 3 a 4 horas y media de iniciado el evento. Es muy importante conocer los criterios de inclusión, es decir, aquellos que son candidatos son aquellos que tienen un diagnóstico de EBC isquémico como causante de un déficit neurológico objetivo que ha sido evidenciado mediante las escalas, como lo es la escala de los Institutos Nacionales de Salud, que el inicio de los síntomas tenga de 3 a 4 horas y media de evolución antes de iniciar el tratamiento y que tengan edad mayor a 18 años. De los criterios de exclusión, estos tienen que ver con la posibilidad de empeorar o producir alguna hemorragia, por lo cual tenemos que considerar aquellos pacientes que hayan tenido trauma craneal severo o un EBC previo en los últimos 3 meses, aquellos que tengan síntomas sugerentes de alguna hemorragia subaracnoidea, es decir, algunos que tengan irritación meningia, algunos pacientes que hayan tenido punción arterial en sitio no compresible en los 7 días previos, antecedentes de hemorragia cerebral previa. Estos no son candidatos a la terapia trombolítica, al igual que aquellos que tengan un tumor cerebral, aneurismas o malformaciones arteriovenosas, cirugías intracraneales o espinales recientes, alguna hemorragia interna activa, tampoco son candidatos a la trombolisis. Diátesis hemorrágica activa como plaquetas abajo de 100.000, tiempos prolongados por administración de heparina en las últimas 48 horas, o aquellos pacientes que tienen tiempos prolongados por uso de anticoagulantes orales quedarían descartados para esta terapia. La hipoglucemia menos de 50 miligramos por decilitro es un criterio de exclusión para realizar la trombolisis, así como aquellos infartos que involucren más de un tercio del hemisferio manifestado por una hipodensidad en la tomografía. Existen otros criterios como sería una edad mayor a 80 años,
una puntuación en la escala de los institutos de salud de más de 25 puntos, que tomen anticoagulantes orales sin importar el valor del índice nacional randomizado, y la historia de diabetes con un EBC previo también son contraindicaciones para el uso del activador tisular del plasminógeno recombinante. Durante el proceso de trombolisis se debe estar al pendiente de cualquier complicación hemorrágica y se debe de tener la manera de resolverlo. Ante la posibilidad de angioedema como una reacción adversa al medicamento, también se tiene que estar preparado para el manejo avanzado de la vía aérea. La utilidad de administración de otros agentes trombolíticos como el tecneteplase, reteplase, desmoteplase, la urosinasa o streptosinasa no está bien definido aún, por lo que no se debe de utilizar a menos que estén dentro de algún protocolo de investigación. El único avalado por la FDA para este uso es el alteplase. Existe la terapia trombolítica intraarterial con el mismo activador tisular del plasminógeno en aquellos que no son elegibles para la administración intravenosa, aunque la dosis del activador tisular del plasminógeno para administración intraarterial no está bien definido, se sigue utilizando y la FDA no ha liberado su uso para administración intraarterial. Además, existen otros métodos para la reperfusión, como es la trombectomía mecánica, es decir, directamente entrar al sistema vascular para extraer el trombo formado, o la angioplastía con o sin colocación de stents, pero esta terapia pues queda confinada a aquellos centros especializados que cuentan con especialistas en neurointervencionismo o con sala de hemodinamia y acceso a estudios angiográficos. En cuanto al tratamiento de la enfermedad vascular cerebral tipo hemorrágico, la mayoría de ellos terminan siendo intervenciones quirúrgicas, por lo que hablar de ellos nos llevaría un poquito más de tiempo. Obviamente el EBC hemorrágico tiene una mortalidad más alta, cuya principal complicación es el aumento de la presión intracraneal por el efecto de masa que produce la hemorragia dentro del cráneo, por lo cual, como repito, terminan siendo intervenciones quirúrgicas para tratar de disminuir la presión intracraneal, pero queda fuera del tema actual. Por lo mismo quise darle un enfoque al evento vascular cerebral isquémico, ya que es el más frecuente. El hemorrágico lo podemos abordar posteriormente en algún otro tema, ya que existen variaciones de acuerdo a si es una hemorragia parenquimatosa o si es una hemorragia subaracnoidea. El tratamiento es diferente. Definitivamente es un tema muy amplio que podría extenderse muchísimo más. Sin embargo, el objetivo principal de esta plática es sobre todo concientizar a la población para que vea lo complejo y lo caro que resulta tanto para los servicios de salud como para la economía familiar el tener en casa a un paciente con enfermedad vascular cerebral, por lo que insistimos en la prevención. Ya conocemos los factores de riesgo, pues empecemos ahora que estamos jóvenes a modificarlos para no tener que sufrir dentro de 20, 30 o a lo mejor 40 años esta enfermedad que, como ya vimos, es altamente discapacitante. Gracias nuevamente por su atención y nos vemos pronto con otro tema de su interés. Gracias.